Saludos y bendiciones para todos. Una vez más estamos aquí para repasar o estudiar la lección de escuela sabática de esta semana. Hacía unas semanas que no había podido estar con ustedes. Estaba de viaje. De hecho, quiero aprovechar y saludar a mi familia allá en la República Dominicana, también a la iglesia de mi niñez y a mis amistades allá. Muchísimas gracias por el calor humano recibido y esta lección es dedicada a ustedes. Estamos empezando un nuevo trimestre, aunque ya han pasado 3 semanas, como dije, esta sería la lección número 4, pero para mencionar para beneficio de las personas que no escuchan y no estudian la lección de escuela sabática. Aquí nosotros la lección de escuela sabática la dividimos en 4 en el año. Eh, por trimestre, así que este es el último trimestre y este trimestre vamos a estudiar la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Es una lección muy interesante. El escritor es una persona muy capacitada, es una autoridad. El doctor Roberto Tim es doctor en teología de la Universidad de Andrews. Además, actualmente se desempeña como director asociado del Centro White y es asociado del Instituto de Investigación Bíblica. Personalmente he tenido el privilegio de asistir a sus seminarios y es una persona muy conocedora y sobre todo es muy accesible, una persona que uno se le puede acercar con toda la confianza del mundo, así muy humilde. Así que eh, va a ser un privilegio para mí estudiar lo que él escribió. Pero antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que nos dé discernimiento y pueda aclarar aquellas dudas que podamos tener. Oramos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En este momento estamos delante de ti, agradecidos por todas las bendiciones que tú nos has dado, por la protección de la cual hemos recibido aún sin merecerlo, Señor. Gracias por siempre estar ahí con nosotros, a nuestro lado, Señor, y te pedimos ahora en forma muy especial que tu Santo Espíritu se haga presente primeramente en mí, para que lo que yo diga no sean palabras mías, sino las tuyas, y que tu presencia se haga extensiva a aquellas personas que no vayan a escuchar. Que si hay alguna sombra de duda, Señor, tú la puedas disipar, Señor, y que las bendiciones tuyas, Señor, nunca falten en sus vidas. Te lo pedimos no porque hayas mérito en nosotros, sino por la sangre derramada por tu Hijo en la cruz del Calvario, en su nombre. Amén. Bueno, como dije, la lección se titula La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Y yo quiero recapitular, dar breves pinceladas de las 3 lecciones que ya han pasado. La primera se tituló, él está comenzando esta historia desde la caída de Lucifer, eh, este ángel de luz que hoy llamamos Satanás. Antes de ser Satanás, él era un ángel de luz. Aquí la primera lección es rebelión en el universo perfecto. Realmente en Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que fuiste, cómo caíste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y es un misterio. Se llama el misterio de la iniquidad. Y los misterios no, lo que es un misterio no es para que nosotros lo revelemos, no lo podemos explicar, solo podemos mencionar, porque es un misterio como un ser perfecto que fue creado perfecto en un ambiente perfecto pudo albergar en su corazón sentimientos de celos, de envidia y de orgullo. O sea, eso lo conoceremos en el reino de los cielos. Cuando por fe estaremos allá o esperamos estar allá. Y una de los títulos o subtítulos que me llamó muchísimo la atención es el que se titula El amor es
el libre albedrío, el fundamento del amor. Eh, ¿Por qué Dios no creó con voluntad? Eso es una pregunta. Él no pudo haber hecho obedientes. Eh, Pudo poner la obediencia sí o sí en nuestro corazón, eh, porque él sabía lo que iba a pasar y aún así se arriesga. En la lección del trimestre pasado, el escritor decía, Dios se arriesga y nos da la libertad de que nosotros podamos elegir. Le dio la libertad primero a Lucifer y a los ángeles y luego le da esa libertad a Adán y Eva, sabiendo lo que iban a hacer. Eh, Mientras estaba ya en República Dominicana, escuché la discusión de esta lección y me llamó muchísimo la atención lo que decía la persona que estaba discutiendo. Él comparó este libre albedrío con estos países donde no hay libertades. Eh, y pude Pude entender lo que decía porque hace unos años estuve en uno de esos países, no voy a mencionar el nombre, donde las libertades son bastante limitadas, las libertades de expresión y otras libertades. Y para mí fue bastante interesante, bastante sorprendente ver las restricciones que tenían estas personas, restricciones a ver cosas, restricciones a leer libros. Y en ese tiempo el líder de esa nación había muerto y estaban en el proceso del funeral de todo ese proceso de duelo y habían tantas restricciones que una de ellas era que no se podía cantar en los lugares públicos, en las iglesias, no se podían poner música tampoco. Y me pongo a pensar, se podría decir que estas personas se respetaban. Cuando yo salí del país, yo le dije a alguien que era de ese país, le dije, wow, ellos quieren mucho ese líder y ellos me dijeron, bueno, es que no tienen opción, eh, es obligatorio. O sea, ellos no tenían un respeto, ellos no dejaban escuchar música porque querían dejar de escuchar música o querían cantar. Ellos tenían no podían cantar porque tenían que dejar de cantar, o sea, no tenían opción y eso es lo que Dios quiere evitar de nosotros, que nosotros le sirvamos por voluntad, le sirvamos por amor, le sirvamos por una decisión libre, por una decisión consciente. Eso es lo que realmente Dios quiere con nosotros. Claro que Él en Josué dice, delante de ti he puesto la vida y la muerte. Eso le dice al pueblo de Israel y no dice a nosotros. Escoge la vida, o sea, escógeme a mí para que viva. Eh, pero Dios se arriesga porque nosotros tenemos la opción de escoger la muerte o dejar de escogerlo a Él. En la lección número 2 vemos ya Lucifer causa una rebelión en el cielo porque tuvo la elección de dejar de escoger a Dios, quiso tomar el lugar de Dios y es lanzado del cielo, no solamente él, sino 3,000 tres partes de los ángeles del cielo a quien él logró conquistar en ese engaño o esa creencia que él tenía de que el reino de los cielos o Dios era un Dios injusto. Y como el egoísmo no quiere, si yo no, el egoísta dice, si yo no soy feliz, yo no quiero que nadie sea feliz, como él había perdido el cielo, dice aquí en el comentario bíblico adventista, no es el comentario bíblico adventista, esto es un libro que se llama Historia de la Redención, que él puso en su corazón que iba a destruir la felicidad de Adán y Eva. Y así fue. Eh, y ya sabemos la historia. Una de las engaños era no morirás. O sea, no importa que tú te comas la fruta, no importa que tú desobedezcas a Dios, independientemente de tu obediencia o de tu desobediencia a Dios, tú vas a seguir viviendo porque tú tienes vida en ti sola, en ti misma.
tú no necesitas a Dios para tener la vida y ese engaño sigue hasta nuestro tiempo y es lo que vamos a ver durante todo este trimestre. Es uno de los temas que vamos a ver. Eh, la creencia de que despegados de Dios o desconectados de Dios podemos seguir teniendo vida, que somos seres inmortales, cuando realmente no lo somos. Y la lección número 3 fue la que estudiamos esta semana que pasó. Lleva por título Comprendamos la naturaleza humana. Y el versículo para memorizar es, entonces, esto es muy interesante, son pocas palabras, pero aquí está la ecuación. Es una ecuación muy importante porque dice aquí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. O sea, aquí hay dos cosas. Dios tomó el polvo de la tierra y formó un muñeco, como lo llamamos, y ese muñeco le dio aliento de vida. O sea, antes de que Dios soplara en su nariz el aliento de vida, era solamente un muñeco, entre comillas, o una escultura, para que suene mejor, era una escultura inanimada. Cuando Dios sopla en su nariz el aliento de vida, él se vuelve o se convierte en un ser viviente, en un alma viviente. O sea, nosotros no tenemos un alma dentro. Él no le dio un alma. Cuando él sopló en su nariz fue aliento de vida, no fue un alma. Quiero compartir esto porque esta es la creencia de casi todo el mundo. Cuando hablo todo el mundo es el mundo. Eh, las religiones, la mayoría de las religiones piensa que nosotros somos seres dualistas. O sea, nosotros tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Eh, y el cuerpo, el alma puede despegarse del cuerpo y seguir viviendo cuando eso es un engaño. O sea, el engaño es somos inmortales cuando realmente no lo somos. Esto es una creencia que viene desde los egipcios, los griegos son mayormente, nosotros somos muy influenciados por los griegos. El pensamiento occidental es el pensamiento griego, pero quiero ir más allá porque no solamente el mundo occidental cree en la inmortalidad del alma o que el alma, cuando la persona muere, el cuerpo va a la tumba, pero hay algo que se despega, el alma, y esa alma que es consciente, que sigue teniendo vida, va a Dios. Eso era lo que creían los griegos. Ellos creían, como dije, en el dualismo. Eh, ellos pensaban que el cuerpo era malo y el cuerpo era la prisión del alma, que era buena, y cuando la persona lograba despegarse del cuerpo, que era una prisión, eh, el cuerpo iba a la tierra, pero el alma iba a un lugar donde seguía viviendo y ya era buena, era libre y era buena. Es muy parecido a lo que se cree en nuestro tiempo, pero realmente eso no es una creencia bíblica. Hay bastantes versos que se usan para apoyar estas creencias, eh, pero realmente eran parábolas que se hacían analogías. Eh, vamos a hablar de eso últimamente. Quiero mencionar un verso aquí, Eclesiastés 12:7, que es bastante claro, que es lo que dice que pasa cuando el ser humano muere. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. O sea, lo que pasó al principio se deshace, el polvo vuelve a la tierra donde era originalmente, y el espíritu, el aliento de vida que Dios sopló en la nariz del hombre, vuelve a Dios. Solamente que debemos mencionar que ese aliento de vida no es ningún espíritu consciente, eso no contiene nuestra personalidad, no contiene nuestros pensamientos, es simplemente un soplo, es un aire, un aliento.
Eso es realmente lo que dice el alma, es lo que dice la Biblia, que el polvo de la tierra más el aliento de vida es un alma, o sea, yo soy un alma viviente. A veces nosotros podemos leer, los poetas mayormente hablan mucho del alma, eh, usan mucho lo que es la hipérbole. La hipérbole es una exageración que usan los poetas para decir una realidad. Un ejemplo, me duele el alma no duele. ¿Qué es lo que te duele? Te duelen las emociones, es para decir que hay un dolor profundo, te duelen las emociones. También dice, decimos, eh, te quiero con todo, te amo con toda la fuerza del alma. ¿De qué está hablando? Con todas las emociones, eso es lo que está hablando. Otro de los versos que podemos encontrar, lo encontramos en el libro de Ezequiel, el capítulo 18, el versículo 4, cuando dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, ¿qué es lo que muere? La persona muere, no sigue viviendo. Si muere, ya no sigue viviendo. Eh, Así que son muchísimos los versículos que nos explican. También tenemos Eclesiastés 3, Eclesiastés 3, 7 y 9, que también nos dice que el alma es la persona, el alma, yo soy un alma viviente, usted es un alma viviente. Dice, discúlpeme, 3:19 y 20 dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres le suceden a las bestias. Y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, mueren los otros. Una misma en la respiración tienen todos, ni tiene más el hombre, ni tiene más la bestia, porque todo es vanidad, porque todo mismo va al mismo lugar. Todo es hecho de polvo y todo volverá al mismo polvo. Aquí nos refiere que nosotros vamos a volver al polvo y que lo que va a Dios, quién sabe, el espíritu de arriba de los hijos de los hombres sube arriba. O sea, el espíritu de los hombres, el aliento que Dios dio al principio vuelve a los hombres. Y eso es más o menos lo que la Biblia explica acerca de la muerte, esa separación que existe entre el cuerpo cuando la persona muere, es como la reversión de lo que Dios hizo al principio. Es ese despegue, por decir una palabra, es lo que sucede. Y eso es lo que nosotros llamamos muerte. Por razones de tiempo, yo quiero recomendarle. Nosotros tenemos un librito que se llama Las 28 creencias. Tenemos 6 doctrinas y 28 creencias. En la doctrina, bajo la doctrina número 6, encontramos la creencia número 26 y nos habla acerca de la muerte. Así que yo lo voy a dejar en los comentarios abajo para que den más luz acerca de ese tema. Y podamos entender, porque yo sé que esto es un tema bastante controversial, es un tema muy sensible, es muy difícil uno decirle a una persona que acaba de perder un familiar que su familiar ya no vive, pero eso es lo que nos dice la Biblia, que cuando la persona muere, deja realmente, está durmiendo, no sigue viviendo. O sea, no hay una existencia, no sigue habiendo una existencia consciente del ser humano. Y ahora sí, vamos a entrar en la lección de esta semana. Ahora sí, entrando a la lección de esta semana, a la esperanza del Antiguo Testamento. Así que vamos a ver cuál es la esperanza del Antiguo Testamento y el verso para memorizar es Hebreo 11, 17 al 19.
Y nos dice, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, nos está hablando aquí de Abraham, que había recibido las promesas ofrecidas a su unigénito, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto es Hebreo 11, 17 al 19. O sea que cuando Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac porque él sabía que él era capaz, era capaz de devolverle a su hijo de los muertos. O sea, aquí está implicando la resurrección y es uno de los temas o es el tema que vamos a ver esta semana. Ya vimos la muerte, o sea, vimos la caída, vimos el engaño de Satanás, no morirá, vimos lo que es la muerte. Eh, Según Eclesiastés 9:5, la muerte es un sueño porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria está en el olvido. O sea, si la memoria está en el olvido, no tienen conciencia. Y el versículo 10 dice, todo lo que te viniere a la mano hacerlo, hazlo ahora según tu fuerza, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así que cuando una persona muere, está descansando, está durmiendo, está en la inconsciencia. Y esta semana vamos a ver cómo esto no queda ahí. No es el final, hay una esperanza para las personas que mueren y esa esperanza está en al Antiguo Testamento, comienza en el Antiguo Testamento eh, y está hasta nuestros días. Dice, la esperanza del Antiguo Testamento no se funda en las ideas griegas de una inmortalidad natural, o sea, no es que nosotros en sí mismos somos inmortales, sino que cuando morimos, cuando vamos al descanso, cuando vamos y descansamos o dormimos inconscientemente, cuando uno está descansando, no tiene conciencia de lo que está pasando, es como si estuviese muerto realmente. Puede pasar muchas cosas a su alrededor y, y usted no se da cuenta a menos que despierte. Por eso Dios compara la muerte con un sueño. Recordemos que cuando Lázaro murió, eh, Dios le dijo, Jesús le dijo a sus discípulos, vamos, que Lázaro muere. Y los discípulos dijeron, bueno, si duerme es porque él está bien. Pero ahí mismo en ese versículo dice que él se refería a la muerte, no se refería a un sueño natural, sino que Jesús comparó la muerte con un sueño. Pero es un sueño eh, de lo que Dios promete que seremos levantados a través de la resurrección. Y aquí dice estas preguntas, ¿cómo puedo recuperar su identidad de alguien que ha fallecido quizá hace siglos? ¿Cómo podría volver a la vida un cuerpo humano que ya no existe? Eh, Estas preguntas son para reflexionar sobre el misterio de la vida. Ah, ¿Sabe? Hay cosas que, como dice, son misterios y son misterios que son ocultos. Para mí, la única explicación que tenemos a esa pregunta es que servimos a un Dios todopoderoso que nos creó en un principio, que creó a Adán del polvo de la tierra, y si Adán lo pudo crear del polvo de la tierra, nosotros no puede recrear de la nada. Es la única explicación lógica, aunque suene ilógica, que realmente yo en lo personal puedo dar a esa pregunta. Pero vamos a ver más adelante lo que los personajes bíblicos, cómo ellos realmente confiaban, vivían confiado en esa promesa de que ellos iban a resucitar. Eh, ¿Por qué debíamos dudar de su capacidad para recrear la vida humana y retirar la identidad original? O sea, no podemos tener miedo, tener duda de que
vamos a resucitar y yo voy a tener la identidad de otra persona o la personalidad de otra persona, porque realmente Dios en su infinita sabiduría, él va a recordar qué personalidad y qué característica, qué identidad tenía cada persona y se la va a devolver a cada persona. Así que en eso no debemos tener miedo, ni me parece que son preguntas que debemos hacernos. Realmente pienso que debemos gastar nuestras energías mentales en otras cosas y no preguntándonos esas cosas que eh, realmente no nos corresponden a nosotros saberlas, ni saber cómo, porque entonces eh, tendríamos la capacidad ya, la capacidad mental de Dios y realmente no la tenemos. En la parte del domingo he de ver a Dios. Y aquí no está hablando de Job. Hemos hablado de Job en lecciones anteriores, así que vamos a recordar. Dice que la repetición está la práctica. Y aquí no está mencionando Job 19. Job 19, 25 al 27, donde Job hace una declaración de fe, una declaración que resuena a nuestros tiempos y nos da esperanza. Podemos contagiarnos con la esperanza de Job. Dice Job 19, 25 al 27, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin he de levantarme sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verá, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. O sea, Job estaba pasando una situación indescriptible. Como mencionamos en lecciones anteriores, creo que poco de nosotros podríamos eh, saber lo que Job o hemos pasado, lo que Job estaba pasando en ese momento. Y mientras estaba pasando esa situación, hace esa declaración. Y la pregunta es, ¿qué era lo que Job iba a ver? ¿Cuándo era que Job iba a ver a Dios? Si aquí estamos comparando, si comparamos estos versos con Juan 1:18, si buscamos en el libro de Juan 1:18 y comparamos estos dos versos, nos dice, a Dios nadie le ha visto, jamás, o sea, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea, Jesús cuando vino a la tierra dio a conocer al Padre, pero según Juan 1:18 y primera de Timoteo 6:16, nadie ha visto a Dios. Entonces, si nadie ha visto a Dios, ¿qué es lo que está diciendo eh, Job en estos versículos? Lo que le está diciendo es que después de desechar mi carne y mi piel, en mi carne, o sea, la carne fue deshecha y luego en su carne él va a ver a Dios. Esto está implicando que después que él pensaba, creía firmemente que después que él muriera, en ese cuerpo que él tenía antes transformado, él iba a ver a Dios cara a cara. Lo que está implicando es que él creía, ya Job creía en la resurrección. Y aquí nos dice que la vida no es justa, ese eslogan lo hemos escuchado muchas veces. Y porque los justos sufren y los injustos prosperan, y eso lo encontramos, el salmista tuvo esa misma disyuntiva. Eh, Esto lo encontramos en el libro de Salmos, ya aquí el salmista Asaf
se preguntaba, se hacía esa pregunta y la podemos leer en el Salmo 73. El Salmo completo habla sobre esto, pero si vemos los versículos aquí que el escritor le está mencionando, específicamente del 12 al 17, dice, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza, o sea, nada lo detuvo y alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Él pensaba que para qué iba a hacer, para qué iba a hacer cosas buenas, para qué se esforzaba si como quiera, eh, él no tenía una aparente recompensa. Eh, Pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Y si dijere, yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañará. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente lo he puesto en deslizadero, en asolamiento los hará caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así el Señor cuando despertare menospreciará su apariencia. Y aquí otra vez nos está hablando de que va a pasar algo, que como un sueño despertará y el Señor cuando despertare menospreciará su apariencia. Y también nos está mencionando Malaquías, el libro de Malaquías 3:14 al 18. Vamos a leer Malaquías 3:14 al 18. Y dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿De qué me sirve servir a Dios? ¿Qué provecho que guarde su ley, que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que intentaron a Dios y escaparon. Entonces temían y hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de la memoria delante de él para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán especial tesoro. O sea, aquí estos escritores se están haciendo una pregunta bastante válida. ¿Qué beneficio yo tengo de servir a Dios si aquí en la tierra lo que hacen maldad prosperan y el justo no prospera? Así que esa era la creencia de estas personas, quizás es la creencia de muchos de nosotros en este tiempo, pero aquí vamos a ver que sí hay una recompensa, aunque no sea en esta tierra, sí hay una recompensa. Eh, y aquí nos dice que Job no sabía que él era parte de una guerra cósmica, vamos a decirle, él era el centro de una lucha entre Dios y Satanás. Eso era lo que no sabía, eso lo habíamos mencionado anteriormente, pero que él tenía una esperanza. Job mantuvo la confianza y la esperanza, y lo que le mantenían aquí, según el comentario bíblico adventista, lo que le mantenía esa confianza era saber que en la muerte él no tendría la última palabra, y firmemente convencido declaró que aunque muriera, algún día se levantará él y en su propia carne restaurada, él vería a nuestro Dios. Así que no importa que estemos rodeados de un colapso económico, que estemos rodeados de enfermedad, de dolor. En las últimas 3 semanas, 3 personas cercanas a mí de una manera u otra han muerto, algunas a una edad avanzada que uno dice, bueno, ya vivió lo suficiente, pero otra a una mediana edad. Así que
en medio uno ver el dolor de los seres queridos de esa persona, estar en medio de eso lo hace pensar qué lindo es tener una esperanza. Estas personas que murieron, pero tenían una esperanza de que aunque una estaba enferma o otras estaban enfermos, ya otros estaban su cuerpo desgastado por la vejez y la enfermedad, su cuerpo iba a ser restaurado cuando en la segunda venida y ellos iban a ver a su Salvador. Es muy diferente cuando pasa lo contrario, cuando esa esperanza no existe. Así que para nosotros yo no me podría imaginar cómo sería vivir sin esa esperanza. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios en medio de las duras injusticias de la vida? Yo creo que para eso necesitamos la fe. Creo que tenemos que aprender a ver más allá de nuestra vida temporal y fijar los ojos en el más allá. Eh, cuando David se hizo esa pregunta, esa misma pregunta, él mismo se contesta y él dice que él supo la respuesta cuando subió al santuario y vio el final de aquellas personas que hacen maldad. Puede ser que prosperen en esta vida, pero solo van a tener esta vida, no van a tener otra vida. En la lección del lunes, el poder del Seol, vamos a ver al libro de los Salmos, el capítulo 49, el Salmo 49, quise decir. En el Salmos 49, específicamente los versos 6 al 14, ustedes pueden leer el Salmo completo. Dice, los que confían en sus bienes y de las muchedumbres de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios el rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no lo logrará jamás. O sea, el que confía en sus riquezas, en lo que posee para salvación y para la salvación de otra persona, en vano confía. Y dice, porque es de gran precio y no lo logrará jamás para que viva delante de para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Aquí no está hablando de la vanidad de la vida. Su íntimo pensamiento de su casa serán eternas y su habitación para generación en generación da su nombre a la tierra. Mas el hombre no perecerá en honra, en semejanza a la bestia que perecen. En este camino locura con todos sus descendientes se compadecen en dicho de ellos, como el rebaño que son conducidos al Seol, la muerte lo pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos. Para la mañana se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. O sea que vanas son las riquezas cuando de salvar la vida se trata. Esta semana encontré una lectura, una reflexión, no sé si se llaman las últimas palabras de Steve Jobs, lo cual no es real, pero me llamó muchísimo la atención porque dice que el que tiene dinero y el que tiene dinero puede pagar a alguien para que le maneje su carro, pero no le puede pagar a alguien para que lleve su enfermedad. Que un reloj de $30 da la misma hora que un reloj de $3,000. Y que en una cartera de $10 te puede entrar la misma cantidad de dinero que en una cartera de $3,000. Y entonces no nos habla, no quiero decir nada aquí, nada en contra de las riquezas, pero cuando la persona cree que por las riquezas por lo que tiene, se puede salvar o que son sus salvaguardias, aquí nos dice que todo eso es en vano, porque cuando la persona muere, todo eso se queda, nada se puede llevar al Seol, a donde va, nada se puede llevar. Así que
¿Qué llevó al salmista a estar tan segura de su resurrección en contraste con quienes la persiguen sin seguridad? O sea, el salmista tenía la seguridad en su salvación porque confiaba en Dios, pero el que confía en los hombres no tiene, no puede tener esa seguridad, o el que confía en lo que tiene. El salmista dice aquí, pero Dios redimirá mi vida del poder de Seol, porque Él me tomará consigo. Y Él no quiere decir ahí que en el momento que muriera, Dios lo iba a tomar consigo, sino que Él iba a resucitar, y contrario a los que ponen su confianza en sus riquezas, Él estaba poniendo en Dios. Eh, ¿De qué manera has podido ver la locura de quienes confían en sus riquezas y en sus logros? Fijar tus ojos en la cruz, ¿cómo puede protegerte de caer en el mismo error? Bueno, si nuestros ojos están fijados en la cruz de Cristo Jesús, nosotros vamos a saber que las riquezas tienen una función en la vida, pero no tienen la función de salvar el alma de nadie. Vamos a darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en la parte del martes, de los abismos de la tierra, y esta vez vamos a ver el Salmo 71. Y el Salmo 71, aquí el salmista dice, ¿qué quiso decir el salmista cuando le pidió a Dios que lo levantara? Y en el Salmo 71:20 dice, tú me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme la vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, de donde Dios iba a levantar al salmista de los abismos de la tierra. Aquí me parece que se está hablando del Seol, de la tumba. Y otra vez se le está mencionando que Dios lo iba a resucitar de los abismos de la tierra. Dice, me gusta lo que dice aquí el Salmo 71:5. Aquí el salmista dice, porque tú, Jehová, eres mi esperanza, mi seguridad desde la juventud. En ti he sido sustentado en el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti es mi alabanza. O sea, eh, desde que yo nací, tú eres mi sustento, eres mi esperanza. Y él termina diciendo que él tiene la esperanza que de las entrañas de la tierra o de los abismos de la tierra, cuando él muere, resucitará. Me parece una imagen muy hermosa que él diga, que él primero diga, de las entrañas de mi madre me vas a sacar. Eh, Parece hay una dualidad ahí, una conexión, o sea, primero me sacas de las entrañas de mi madre y luego en la resurrección me vas a sacar de las entrañas de la tierra o de los abismos de la tierra. Así que esa es la confianza que tiene el salmista en el Salmo 71. Y es la confianza que debemos tener en la resurrección física. Y aquí nos dice una pregunta. Todos hemos tenido terribles momentos de desánimo. Sin embargo, el hecho de enfocarte en la forma en que Dios estuvo contigo en el pasado, ¿cómo puede ayudarte a seguir adelante con fe y confianza en los momentos que aparentemente estás muy lejos? Dice una cita del Espíritu de Profecía que no debemos de temer a menos que olvidemos cómo Dios nos ha cuidado en el pasado. O no debemos, no tenemos nada que temer a menos que olvidemos cómo Dios nos ha cuidado en el pasado. Y si nosotros hacemos o acostumbramos a hacer un recuento en nuestra vida de las cosas que Dios ha hecho en el pasado,
podemos tener la seguridad de que en el presente y en el futuro también Él estará con nosotros. En la lección de el día miércoles, tus muertos vivirán. Y aquí nos está hablando en el libro de Isaías 26, 14 y 19. Hasta ahora hemos visto la confianza de Job cuando dice que después de muerto, después de su carne deshecha en su carne, o sea, había una restitución en su mismo cuerpo, él iba a ver a Dios, o sea, su confianza en la resurrección. Vimos aquí el salmista que nos dice de qué me sirve a mí servir a Dios, de qué me sirve ser fiel, si el que hace lo malo prospera y el injusto no prospera en esta tierra. Y vemos también el otro de los salmistas hablando con la confianza de que como Dios lo sacó del vientre de su madre, cuando él vaya al abismo de la tierra, Dios lo va a resucitar también. Y ahora vemos en Isaías 26, 14 a 19, donde se hace un contraste entre el justo y el injusto. ¿Qué va a pasar con el justo y qué va a pasar con el injusto? Y aquí vemos en Isaías 26, aquí se están diciendo el capítulo 14, muertos son, no vivirán, está hablando del injusto, han fallecido, no resucitarán, porque lo castigaste y destruiste y deshiciste todos sus recuerdos. En contraste con el versículo 19, donde dicen, tus muertos vivirán, un contraste, unos no vivirán, otros vivirán, sus cadáveres resucitarán, uno no resucitará, pero estos sí resucitarán. Y dice, despertad, cantad, moradores del polvo, porque tu rocío cual rocío de las hortalizas y la tierra dará sus muertos. O sea que hay una esperanza. Aquí se ve por qué beneficios, si se podría decir, o qué recompensa tiene servir a Dios versus no servir a Dios. Quizás en esta tierra no se vea la recompensa, pero al final sí se va a ver la recompensa. Va a haber una división de los que temen a Dios y de los que no le temen. Y nosotros podemos confiar en la palabra de Dios, porque como dice Isaías 48, sé que la hierba machista es la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que no hay que dudar porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y el libro de Isaías presenta un gran contraste entre la majestad de Dios y nuestra fragilidad humana. Eso lo vemos en Isaías 40. Y por eso he mencionado algunas veces que cuando uno se acerca a la presencia de Dios, uno se siente pequeño. Yo no estoy hablando de sentirse pequeño de la autoestima o lo que sea. Yo estoy hablando de que uno se ve pecador y ve a Dios. Al ver la santidad de Dios, uno realmente se siente pecador. Eh, Siente necesidad de la gracia de Dios, ve que en uno no hay nada y esa es la dependencia que nosotros debemos tener en Dios, saber que en nosotros mismos no hay ningún mérito, que solamente podemos depender de los méritos de Dios, no solamente para vivir esta vida, sino para resucitar cuando en la resurrección de cuando Cristo venga. Eh, Todo eso dependemos de Cristo. Así que sí hay una ventaja, por decir, sí hay una recompensa. Así es que hasta ahora hemos visto la resurrección individual cuando dice Job que él sabe que él va a resucitar y vemos también la resurrección de Isaías 26, donde
él hace una separación entre lo que va a pasar entre justo e injusto y se incluye a él, pero está hablando del pueblo en general. Entonces también estamos mirando los distintos destinos que van a tener los impíos y los justos. Y vamos a ver también lo que dice Malaquías 4:1, dice, porque aquí viene el día de Jehová, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá lo abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Así que ese es el destino que van a tener los impíos. O sea, estamos mirando los diferentes versos donde se nos está diciendo cuál es el destino tanto de los justos como de los impíos. Así que dice, la resurrección final reunirá a todos los justos de todas las edades, incluyendo a tus seres queridos, a nuestros seres queridos que murieron en la creencia o que confiaron en Jesús como su único Salvador. Y aquí nos dice, imagínate si no tuviera ninguna esperanza, ninguna seguridad, ninguna razón para pensar que nuestra muerte no es más que el fin de todos nosotros, y peor aún, que todos nuestros seres amados desaparecerán y pronto será como si nunca hubiese existido, como si nuestra vida nunca hubiese significado nada. ¿Cómo contrasta este destino con la esperanza que tenemos? Como mencioné anteriormente, sería inimaginable pensar que nuestra vida terminaría aquí. Quizás viviríamos la vida de forma diferente. Quizás nos hundiríamos en la desesperación y el desánimo cuando las cosas van mal. No habría razón realmente de vivir. Realmente nuestra esperanza es que todo lo que estamos pasando, todo lo que hemos pasado en nuestra vida, eh, es el proceso de purificación que nos llevará a vivir una vida más allá. Y si esa vida más allá no existe, entonces, ¿para qué, como dice el salmista, de qué me sirve a mí ser fiel si no hay nada más allá? Y ya en la parte del jueves, para ir terminando, lo que duermen en el polvo, o sea, ya dijimos que los muertos están durmiendo, están descansando en el polvo. Y el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, perdón, habla muchísimo de la resurrección. Y uno de los ejemplos que vemos aquí es, como mencioné al principio, el de Marta y Lázaro. Esto vemos en Juan 11:24. Y cuando Marta se encuentra con Lázaro, él le dice, Señor, ¿por qué no viniste? Mi hermano murió. Y Jesús le dijo, no temas que tu hermano va a resucitar. Y ella le dice, sí, yo sé que él va a resucitar cuando tú vuelvas, yo sé que él va a resucitar. Así que ella tenía la esperanza en la resurrección, creía realmente en la resurrección. Y en el libro de Daniel, el capítulo 12, también aquí hace mención de la resurrección. El capítulo 12 de Daniel es un capítulo eh, profético, así que tiene muchísima luz de lo que va, de los acontecimientos finales de nuestra tierra. Y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En cuál tiempo? El gran príncipe que está de parte de los hijos de su tiempo. Estamos hablando del tiempo de fin y será tiempo de angustia, cual nunca fue visto desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado mi pueblo y todo lo que se haya escritos en el libro de la vida. Y aquí dice, y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados. Si aquí dice despertados es porque está durmiendo. Sería contraproducente pensar que si ya la persona está en el cielo, va a ser despertados
están durmiendo en la tierra y en el polvo y van a ser despertados. Aquí claramente implica que la persona está durmiendo y va a ser despertados, uno para vergüenza y otro para confusión perpetua. Y entonces aquí nos dice una serie de acontecimientos y en el versículo 10, y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. Están hablando de todos los acontecimientos que, valga la redundancia, pasarán en los últimos tiempos. Y aquí Miguel, el, el príncipe de paz, se está mencionando a Cristo. eh, Cristo cuando toma eh, cuando pelea por su pueblo. Entonces, todos los pasajes del Antiguo Testamento considerado hasta ahora, Job 19, 25 al 27, Salmo 49, 15, Salmo 71, 20, Isaías 26, 19, hablan de la resurrección de los muertos. En el Antiguo Testamento nos están hablando de que va a haber una resurrección de los muertos. Y si vamos al Nuevo Testamento, también hay una resurrección de los muertos. Y dice, muchos consideran que este versículo habla de una resurrección especial, y aquí hay otro tema que es bastante grande y bastante profundo. Se dice que va a haber una resurrección parcial, eh, tanto fieles como infieles en la venida del Señor. Y dice aquí, los sepulcros se abren. Esto está en el Conflicto de los Siglos, la página 621. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y unos para vida eterna y otro para muerte eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Y todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba y oyen el pacto de paz que Dios hace con los que han guardado la ley. Los que los traspasaron, Apocalipsis 1:17, verán al Señor. Los que lo mofaron y se riaron de la agonía del morimundo, los oponentes más violentos de su verdad y su pueblo, son resucitados para contemplarlo en su gloria y ver el honor. O sea, esta es la resurrección parcial, donde tanto justos como injustos van a resucitar. Unos van a resucitar para resurrección eterna y otros van a resucitar solamente para ver al Señor en su gloria, como dice Apocalipsis 1:7, que todo ojo le verán, aún los que los traspasaron, eh, todo mundo lo contemplará, pero estos van a resucitar para volver a morir. Y esto es un tema muy extenso que en tan poco tiempo no se podía explicar. Eh, pero quizás busque información sobre el mismo y lo deje en los comentarios. Y ya para terminar, en la parte del viernes, aquí no habla de ciencia, vamos a hablar de ciencia, de física. Y aquí nos habla de los átomos y de las partículas más pequeñas, que son los quarks y los letones, que se cree que son los componentes básicos de toda la realidad física. Entonces, en esencia, el mundo físico son quarks y letones. No podía Dios, que solo creó el mundo, sino también lo sostiene, simplemente reconfigurar los quarks y los letones cuando llegue el momento de resucitarnos. Para burlarse de la resurrección, el ateo Bertrand Russell preguntó, ¿qué sucedería con aquellos a quienes se lo comieron los caníbales? O aquellos que su cuerpo ahora son parte, o sea, se lo comieron los caníbales y son parte de los caníbales. ¿Y a qué les corresponde las cosas en la resurrección? Y cuando yo leí esta parte del viernes, con todo respeto, vuelvo y digo, cuando nosotros en temas como este tan profundo, en lo cual nosotros
en esos detalles tenemos tan poco conocimiento, tratar de explicar la resurrección con los conocimientos de la física que se tiene, me parece que es una pérdida de tiempo, porque nosotros tenemos tan poco conocimiento del mundo que nos rodea, del mundo que podemos ver, mucho menos del mundo que no podemos ver. Es como poner a Dios a nuestro nivel y Dios es millones y billones y no sé cuánto número superior a nosotros. O sea, el que creó, el que nos creó del polvo de la tierra, tiene poder de recrearnos y nosotros no tenemos que comprender el método que Él va a utilizar porque Él es la sabiduría encarnada, Él es el conocimiento encarnado. Nosotros no tenemos conocimiento de lo que realmente nos rodea. Cada día se descubren cosas diferentes, así que con todo respeto, Bertrand Russell, eh, creo que me parece mucha ignorancia. Dice, el dador de la vida reunirá en la primera resurrección a su posición comprada y hasta que llegue a esta hora triunfante, cuando reúne la última trompeta y el inmenso ejército suba para la gloria eterna, para la victoria eterna, cada santo que duerme será conservado con seguridad y serán guardados como joya preciosa que Dios conoce por nombre. Mediante el poder del Salvador que sostuvo a ellos mientras vivían y porque fueron participantes de la naturaleza divina, son sacados de entre los muertos. Esto es el comentario de Elena G. de White, el tomo 4, la página 101, 165. Solamente para concluir, debemos estar confiados en que cuando muramos, si nos toca morir o los seres queridos que tenemos en el descanso van a resucitar. Están durmiendo a manera de repaso, están durmiendo, están descansados, están inconscientes, nada saben. Eh, como dice, como dice Eclesiastés, su mente está en el olvido, pero tenemos que tener la confianza porque nuestra creencia es basada en la resurrección, porque Jesús resucitó para asegurarnos, murió y resucitó para asegurarnos de que nosotros también, aunque muramos, vamos a resucitar. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Qué proceso Dios va a utilizar? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que murieron quemados, que fueron echados al mar? ¿Cómo Dios va a reunir toda la ceniza? Bueno, ya eso es asunto de Dios. A nosotros nada más nos toca confiar las cosas que Dios, a nosotros nos toca conocer lo que Dios nos ha dado a conocer, pero ese tipo de misterios no son para nosotros. Así que para concluir, bendiciones del cielo para todos. Eh, quiero agradecer inmensamente porque esta semana, durante las últimas semanas, recibimos 10,000 visitas en nuestro canal. Nunca habíamos recibido tantas visitas. Muchísimas gracias. Compartan estos mensajes. Gracias por las personas que me enviaron mensajes preguntando por la lesión. Como habrán notado, estoy sola, así que gracias por la paciencia que me van a tener, eh, pero vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios. Pido sus oraciones por este proyecto porque realmente nunca imaginé que iba a llegar a tantas personas y con la ayuda de Dios seguiremos adelante hasta que Él lo permita. Así que muchísimas gracias, bendiciones, una feliz semana y vamos a tener una oración para terminar. Amante Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por siempre. Gracias infinitas por las bendiciones que tú nos has dado. Gracias
por tantas personas que han tomado de su tiempo para apoyarnos en este proyecto, en este ministerio. Señor, te pido una bendición muy especial por ellas, que tú suplas sus necesidades, si hay algún caso de enfermedad, si hay algún caso de dolencia, Señor, personas que están pasando por momentos difíciles, por la muerte de seres queridos, Señor, que han pasado súbitamente a la muerte, Señor, dale el consuelo, dale el descanso, dale la esperanza, Señor, de que eh, muy pronto, Señor, tú vendrás otra vez y resucitarán aquellos que te han servido, Señor, y que han creído en ti. A nosotros danos una semana feliz, Señor, y cuídanos siempre y ayúdanos, Señor, a seguir siempre en tu camino. Perdona nuestros pecados y cuando tú vengas en gloria, Señor, danos un sitio a tu lado. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bueno, bye y hasta la próxima semana. Bendiciones.